Ok, entonces ese primer diagrama que está allí es un diagrama, digamos, de los sencillos, donde únicamente tenemos cargas distribuidas y lo primero sería encontrar las reacciones, ¿verdad? Ese sería nuestro primer paso. Entonces, para las reacciones, ¿qué podemos hacer primero? Sí, bueno, tenemos dos fuerzas verticales, ¿verdad? Porque en uno de los apoyos, si bien es cierto, hay fuerzas horizontales, no tenemos fuerzas horizontales, digamos, en este momento, porque no tenemos nada horizontal, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos una fuerza en X, este, tendríamos una fuerza en X acá en A, pero sabemos que AX es igual a cero, ¿verdad? Entonces, AX sería igual a cero, ¿ok? Y tenemos esa Y y tenemos además una CY, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Habría que sacar el valor de alguna de estas con momento. ¿Ok? ¿A dónde podemos hacer momento? Vamos a hacerlo en De ayer. nada. Sí. No. ¿Ok? ¿Cuántos términos va a tener esa sumatoria? 4. 4 términos, ¿ok? Entonces, planteémonos, ¿verdad? Que decimos que tenemos una sumatoria de momentos en A y a partir de ahí, bueno, dice que eso es igual a cero y entonces vamos a decir que el sentido de giro positivo es, bueno, el sentido de giro antihorario es el positivo, ¿verdad? Qué flecha más fea, pero es lo que hay. Entonces, me dijeron que teníamos 4 términos y esos términos son, ¿cuántos positivos y cuántos negativos? Eso. Son tres 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 negativos y uno positivos y positivo. negativo. no positivo. Ajá, correcto. Entonces, en este caso sería que tanto 500 como 300 como 250, todos son, todos son Negativos. negativos, ¿verdad? Porque todos harían girar la viga en el sentido horario. Solo la fuerza de C, que no le hemos puesto nombre, eh, gira, gira positivo, ¿verdad? Entonces aprovechemos para ponerle nombres a las fuerzas y AC, aquí, C, Y, ¿ok? Entonces, bueno, ok, y ahora volvemos aquí a poner nuestra sumatoria y entonces en nuestra sumatoria dijimos que teníamos los siguientes términos, entonces sería menos 500, voy, menos 500 por su brazo de palanca que es 8, menos 300 por su brazo de palanca que es 11 11. y menos, primero vamos a poner todos negativos, menos 250 por su brazo de palanca que es 20. 20. Y eso más, ¿verdad? Nuestra única fuerza positiva que es CY y su brazo de palanca que es 14. Entonces 14 por CY, ¿verdad? Esa sería este, nuestra fuerza y eso es igual a cero. O sea, nuestra sumatoria, perdón. Y eso es igual a cero. A partir de ahí podemos, vamos a ver si hay alguien en la sala de espera. Entonces, sí. Entonces, podemos despejar ahí. Entonces ustedes me dirán cuánto da CY. Ok.
Entonces, me avisan. A mí me salió 878,57. A mí también. Sí, A mí también. Creí que estaba mal. Ok, ok, todo bien. Entonces, 878. Y aprovechen y calculen a Y. Vamos a ver. No sé si me dejé de escuchar. Ok, vamos a ver. Ahí me disculpo los problemas técnicos. Ok, en apariencia estoy silenciado. No sé si estoy silenciado, la verdad. No, profesor. No, Yo no. profesor. Sí, se escucha, por favor. Ok, esta tableta me está vacilando. Perdonen. Ok, entonces me dijeron que CY dio algo así como 878, ¿verdad? Punto 57. Ok. Vamos a ver que esto por alguna razón no está escribiendo. Ok, ahora sí. 878.57. Muy bien. Y entonces aprovechamos, ¿verdad? Y hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. Y en fuerzas en Y, en este caso, ahí tenemos solamente, bueno, tenemos 5. Y entonces, a partir de ahí vamos a encontrar a Y. ¿Verdad? Ya usted sabría, digamos, si hace momento en otro lado, por ejemplo en C, puede volver a encontrar también la fuerza de Y, pero de lo mejor tal vez es hacer sumatoria de fuerzas más fácil. Entonces, en este caso tenemos que AY es un término positivo, tenemos menos 500, menos 300, ¿verdad? Lo que va para abajo es negativo, menos 250, más el valor de CY, ¿verdad? Que es un valor que ya conocemos, y bueno, todo esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, ¿cuánto nos da AY? 171,43. Bueno, eso me dio. No sé. Sí, tiene sentido. Eh, de hecho, me parece que sí. Vamos a ver. Listo. A mí me dio eso. Ahí van llegando todavía algunos compañeros. Entonces, ya los Ya me estaba veo esto. admitiendo. Ok, entonces ayer, después de que todos estemos de acuerdo, nos dio 171.43. Ok, ahora, bueno, usted me va a disculpar ahí que a la CY no le puse sus unidades, ¿verdad? Tendría que haberle puesto que eran newtons. Entonces ya se los vamos a poner. Ok. Y entonces son newtons. Y en el caso de AY, también, ¿verdad? Son newtons. Ok. Entonces ahí estaría. Y bueno, el hecho de que haya fuerzas nos hayan dado positivas significa que las dos las predijimos de manera correcta, y entonces en realidad ambas van para arriba, ¿verdad? Ok, entonces recuerde que cuando usted responde una fuerza, siempre debería de responder las tres cosas. Debería de responder que se trate el valor, la unidad y la dirección. Ok, siempre debemos de hacer eso. Ok, ahora sí, ya estamos, creo yo, listos para hacer nuestro diagrama. Ok, entonces, ¿cómo empezaría nuestro diagrama? Empieza porque usted aquí ponga V, ¿verdad? Diagrama de cortante, y que entre paréntesis ponga que su diagrama de cortante va a estar en newtons. Ok, eso siempre tiene que estar, ¿verdad? Es clave. Ok, entonces, vamos a ver. Bueno, ahí quedó. Y el cero en este caso lo voy a tener que poner aquí medio arrepentido porque no me cupo. Ay, porque esto no me está haciendo caso. Ya. Ok. Entonces, sería 0. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que le va a pasar entonces al diagrama de cortante?
Sube, profe. Sube 171.43. Ok, entonces sube 171.43. Vamos a engrosar un poco la línea. ¿Verdad? Sube. Y este valor, entonces me dijeron 171.43. Luego, ¿qué va a pasar? Ahí no viene nada, digamos, a partir de ese momento. Entonces nos mantenemos con ese valor hasta que encontremos alguna otra cosa interesante. Y esa otra cosa interesante sucede en el punto B. ¿Verdad? En el punto B, donde tenemos la fuerza de 500. ¿Ok? Entonces, bueno, pude haber proyectado, ¿verdad? Las diferentes líneas que lo hemos hecho antes. Ok, sería como proyectar esa y proyectar esta otra, bueno, aquí, así salió. Y proyectar donde está este CY, ¿verdad? Entonces, casi no, yo tengo unos profesores amigos que dicen que dar clases con tableta es más fácil y a mí me parece que no. Me parece que es más fácil con la compu, pero bueno, ahí me disculpan lo torcido de las líneas. Bien, entonces dijimos que tenemos ese valor en 500, va a haber un bajonazo, ¿verdad? Nos va a bajar nuestro diagrama y nos lo va a bajar hasta. Menos 328.57. Correcto, acá lo importante, ¿verdad? Como hemos dicho en el pasado, es que estemos claros que esto nos baja, pero nos va a bajar en 500, no a 500, ¿verdad? Hijo, eso no era lo que quería hacer. Ok, entonces, nos va a bajar en 500, pero de donde quiera que usted esté, ¿verdad? Y usted está en 171.43 y entonces a partir de ahí, bueno, igual quedó igual. Va a bajar hasta 328 negativo, ¿verdad? Tiene que ser a menos 328. Claro que aquí voy a tener un problema de escala, entonces vamos a tener que hacer ese 171 más pequeño, ¿verdad? Porque si no, nos va a chocar con nos va a chocar con el diagrama el otro diagrama, el de momento, ¿verdad? Entonces, también eso es un tema que hay que estar como atentos a poder hacerlo, ¿verdad? A estar revisando la escala. Siempre es bueno, digamos, hacer primero como un borrador del diagrama. Entonces, 171 se va horizontal, luego baja hasta 328,57 negativo. Ahí sigue en 357,28, ¿verdad? Negativo, en 328,57 es. ¿Y qué pasa cuando llega al 300? Vuelve a bajar, ¿verdad? Vuelve a bajar. Entonces, ¿a cuánto llegamos después de esa segunda bajada? A menos 628.57. Ajá, eso debería ser 328,57. Ese es el primero, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner por aquí. Ok. Y a partir de ahí vamos a bajar. Vamos a bajar 300 más. ¿Ok? Y entonces eso nos va a dar esos menos 628. Luego vamos a llegar hasta el valor de ese Y. Y ahí, ¿qué va a pasar? Subimos a 250. Subimos a 250. De hecho, es exactamente el valor, digamos, que nos da, ¿verdad? Tuvimos ese buen tino de que hasta los decimales nos cerraron en cero, porque a menos 628,57, que no escribió nada, no sé por qué, a menos 628,57 le sumamos 878,57 y nos da exactamente 250, que ese es el valor que teníamos que obtener. ¿Por qué? Porque ese es el valor final allá en D, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir sobre 250 hasta el final
y vamos a bajar a 0, ¿verdad? Entonces cerró nuestro diagrama de cortante. ¿Estamos de acuerdo? Y este valor es 0. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto de este diagrama? No, ¿verdad? Este está muy No, sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el diagrama de momento. ¿Ok? Ahora, el diagrama de momento tiene la particularidad de que está todo por encima. Bueno, no, hay un pedacito que está por debajo, pero voy a tratar de bajar esta línea un poquito. Entonces vamos a tratar de borrar esta. Bueno, no se pudo. Tratemos de hacerlo ahí. ¿Ok? Y vamos a ver, porque parece que hay un participante por ahí queriendo entrar. Bueno, hay dos en realidad. ¿Ok? Entonces, Profe, perdón, tengo una duda. Digamos, para dígame. efectos del examen, Sí, si, o sea, si este gráfico no nos cerrara como por 0 punto algo, o sea, digamos, ¿qué valor es válido, digamos, por este redondeo, o sea, así, que no nos cierre? siempre depende, pero anda en el orden, digamos, de decimales, digamos, punto 5, punto, o tal vez hasta una unidad puede ser. Ok, sí, Sí, porque si usted ahí pone, digamos, en este caso no tuvimos problemas, pero a veces sí puede pasar que nos dé 0.01, 0.02, y esos valores en 300, 400, digamos, unidades, que son las fuerzas, vea que esas fuerzas son grandes, 600 incluso, punto 1 o punto 5 o incluso una unidad no es nada, ¿verdad? Entonces podemos, o sea, eso se admite, ¿de acuerdo? ok, gracias. Bueno. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de momento a ver cómo nos va. Y vamos a establecer una línea por aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezaría su diagrama de momento? ¿Ok? Primero empieza poniendo momento aquí. ¿Ok? Entonces usted dice que va a hacer un diagrama de momento y que su diagrama de momento está en Newton metro, ¿verdad? Porque en algún lado alguien le dijo a usted que esas unidades están en metros. ¿Ok? Entonces, vamos a poner por ahí. Bueno. Y empieza en 0, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Pero recuerden que para el diagrama de momentos, lo que hay que estar viendo son las áreas y o que hayan momentos puntuales. En esa figura no hay momentos puntuales, por lo tanto, lo que tiene que ver con eso lo vamos a ignorar, ¿ok? Únicamente vamos a ver áreas entonces. Y las áreas como son. ¿Verdad? Tenemos áreas positivas y tenemos áreas negativas, ¿verdad? Entonces aquí, esta es un área positiva, esta es un área negativa, esta es un área negativa y esta es un área positiva, ¿ok? Entonces, la primera nos sube, la siguiente nos baja, la siguiente nos baja de tal manera que es probable que ya lleguemos al negativo. Bueno, es más, es un hecho que vamos a llegar al lado negativo y la última nos va a subir para cerrar en 0, ¿ok? Entonces, ¿cómo empieza eso? ¿Cuál sería la primera área? 1371.44. Ok, entonces eso, vamos a ver, dice que sí, pero más importante, digamos, por aquello de que alguien se quedara fuera del contexto, es porque es 171.43 multiplicado por 8, ¿verdad? Que es el área de vamos a ver, el área de este rectángulo que está acá, ¿verdad? Este rectángulo que está acá es 171 eh, ahí algo hice, 171 por 8. Ok, entonces no me hagan caso, pero algo estoy haciendo
que está saliendo mal. No. Calce. Y parece que es por ahí. Ok, digamos que eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a tener es un área positiva. Y va a ser hasta 1300, lo que dijo la compañera. 1300, ¿qué dijo? Perdón. 71.44. Ok. Entonces sería 1371.44. Ok. Luego, ya vienen las áreas negativas. Entonces, la primera área negativa nos va a bajar un poco, no nos baja demasiado. De hecho, vamos a mantenernos del lado positivo, pero sí nos baja, ¿verdad? Nos baja menos 328.57 por 3, ¿verdad? Y eso es algo así como, no sé, nos deja como en 200 y pico, una cosa así. ¿Verdad? ¿En cuánto quedamos? 385.73. ¿En cuánto, perdón? ¿200 o 300? 300. Bueno, si lo hice bien, 385.73. Sí, a mí me dio lo mismo, profe. A mí también. Ok, excelente. Entonces 385.73. Ok, ese sería el valor. Ok, luego seguimos bajando, ¿verdad? Seguimos bajando. Pero entonces ahora nos pasó al lado negativo. Nos pasó al lado negativo. Y cuando usted multiplique 628.57 por 3 y se lo reste a 385.73, le debería de dar menos 1500. Ahora, es posible que aquí sí le dé con algún decimal. Entonces, ¿cuánto le da? 9.98. O sea, menos ¿Perdón? 1500. Casi Sí, menos 1500. sí, pero Prácticamente. digamos, ¿cuánto le dio? Menos 1499.98. Ajá. Sí. Ok, ven aquí, sí vamos a tener lo que mencionó el compañero recién, ¿verdad? Entonces nos dio ese valor. ¿Y cuál es la última área? De la última área es un área positiva, por lo tanto nos va a subir el diagrama, ¿verdad? Y eso nos daría de 250 por 6, 1500, y 1500 menos 1499.98 da 0.02, ¿verdad? Entonces el diagrama realmente queda en 0.02. ¿Y eso estaría malo? No, ¿verdad? Es demasiado poco. O sea, vea que en 1500.02, es más, .002, es una cochinada, ¿verdad? Es muy pequeño, anda en el orden de, no sé, el punto algo por ciento, ni siquiera llega a un 1%, ¿verdad? Entonces, no importa que eso cierre, o sea, para todos los fines, eso es lo mismo que tener un cero, ¿de acuerdo? Y ese sería nuestro primer diagrama. ¿Todo el mundo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Nada más nos haría falta encontrar este valor aquí, ¿verdad? Donde interseca al eje. Digamos, sería como que pongamos esta cota que está aquí. Bueno, eso es un ridículo de cota. Vamos a ver. Dice que sí, muy pequeñita. Vamos a ver. Como que pongamos esa cota que va ahí, ¿verdad? Entonces, usted tendría que saber que para esa cota, los triángulos estos semejantes, a un lado tienen a 3.85,73, al otro lado 1500, y los valores son x y 3 menos x, ¿verdad? Entonces ahí usted encuentra esa distancia y la pone, ¿ok? Ahí eso le queda a usted. Entonces vamos a ver el siguiente diagrama, a ver cómo nos va, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos este otro sí ya va a tener un momento puntual y va a tener además es un empotramiento, donde en el empotramiento va a haber otro momento puntual y tenemos unas cargas allí, ¿verdad? Esto es parecido a los que estuvieron el lunes, o en realidad también es parecido, digamos, al 2 de la tarea, ¿ok? Muy bien, entonces
¿qué sería lo primero? Lo primero es encontrar las reacciones, ¿verdad? Entonces, encontramos las reacciones sabiendo, bueno, primero dibujarlas, ¿verdad? Porque antes me dijeron que lo primero es dibujarlas y tienen razón. No hay fuerzas en X, pero de todas maneras uno por decencia va a dibujar ahí el X y luego va a ponerle que es 0, ¿verdad? Entonces, X vale 0. Luego va a poner la fuerza en Y y finalmente va a poner la fuerza, el momento. El momento puntual, que no puede olvidar que existe un momento puntual en E, ¿verdad? Si olvida que hay un momento puntual en E, el diagrama no le va a cerrar nunca, ¿ok? Entonces, o no le va a cerrar al menos de buena forma. Le puede cerrar, pero no de buena forma, ¿ok? Entonces este valor es y esa flecha fea que salió, pero es el momento en E, ¿ok? Entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, aquí se puede resolver en cualquier orden, ¿verdad? Porque y el momento en E se encuentran de forma independiente. Entonces, podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y, donde lo que va hacia arriba, como toda la vida, es positivo, y lo que va hacia abajo es negativo, ¿verdad? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas, ¿verdad? Y esas son 250 positivo, 150 negativo, también hay un 250 negativo, y finalmente está EY. EY está positivo. ¿De acuerdo? Entonces eso es igual a 0. Los 250 se cancelan. Y EY da 150 positivo. ¿Ok? Esa sería la forma. ¿Todo el mundo claro? Hay que ponerle la unidad y son newtons, ¿verdad? Y hay que ponerle el sentido, ¿verdad? Y eso es hacia arriba. Esa flecha está muy fea porque nos dio positivo, ¿ok? Y que no se le olvide, repito e insisto, hacer la sumatoria de momento, ¿verdad? Entonces hacemos una sumatoria de momentos en E. ¿Y cuántos términos tiene esa sumatoria? 5. 4. 5, profe. 5. 5. 5, ¿verdad? Ok, entonces, y ellos son 250 positivo o negativo. El primero Negativo. Es negativo. depende de donde lo vea, pero me refiero al 250 que está en A, ¿verdad? Ese es negativo. Ok, entonces al 250 que está en A es negativo. Ok, y su brazo de palanca es, ¿cuál es su brazo de palanca? 19. 19. Ok, menos o más bien, ¿verdad? El de 150 hace momento positivo. Entonces más 150 por 14. 14. Ok, y ese momento de 100, ¿qué pasa con ese momento de 100? Es negativo. Es negativo y lleva brazo palanca. No. No, yo. No lleva, ¿verdad? Entonces, perdón, menos 100. ¿Ok? Y finalmente, bueno, no, de penúltimo, la fuerza esa de 250 esta vez esta es positiva, más 250 por su brazo de palanca, que es 6, ¿verdad? Y más el momento en ¿verdad? Que espero que no se le olvide ponerlo. Pero si usted no lo pone,
bueno, digo yo que rápidamente se debería dar cuenta que no tiene ninguna letra, o sea, no hay ninguna incógnita, pero bueno, a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuánto daría ese momento en E? Usted me dirá. 1250. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces la compañera dice 1250 y yo le creo. No sé si alguno de ustedes está de acuerdo o en contra. A mí me dio igual. A mí me dio negativo, profe. Válgame Dios. Ok, entonces, pero ya lo pasó al otro lado del igual. Ah, no, no, sí. Ok. Sí, la sumatoria de esa, correcto, es negativa. Entonces sería ME menos 1250 igual a 0 y pasamos y entonces nos da 1250 positivo. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Muy bien. Ay, vea, eso quedó de lo más feo. Ok, entonces vamos a tener que volverlo a escribir. No lo podemos dejar así tan feo. Pero esta vez lo vamos a escribir. Bueno, ni tan rápido porque voy al paso a la pera. Pero son las circunstancias. Así usted practica, ¿verdad? Y usted vuelve a decir, ah, sí, son eso, sí. Y ya. Recuerde siempre ponerle las unidades. Y a continuación ponerle el dibujito del sentido, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el sentido antihorario. ¿Verdad? Aquí debemos de haber puesto también que el sentido antihorario era positivo. Y aquí podríamos haber puesto que hacia arriba. Bueno, para eso sí hay flecha, entonces mejor usemos la flecha. Que Profe, hacia era arriba. 1250. Ah, ve. Que hijo de pucha más chapa yo. Entonces sería 1250. 2250. Eso, lo que usted dijo. 1250. Pero va a ser todo un lío borrar eso porque ya me da pereza. Entonces, vamos a ponerle un cuadrito a ver si funciona. Ok. 1250. Que dicha que vino, para que me diga. Muy bien, gracias. 1250. Claro que ahora va a quedar encima de todo. Ah, Dios. Ayer fue más difícil dar gráfica, de hecho, digo yo. Ok, entonces ahí estamos ya con las unidades por lo menos. Muy bien. Ahora sí, vamos al diagrama, que es lo importante. La sumatoria, digamos, es algo que ya hemos evaluado todo el curso, entonces yo espero que ya a este punto o sea, que esto no sea un misterio, ¿verdad? En cómo encontramos esas fuerzas. ¿Cómo va nuestro diagrama de cortante? ¿Cómo Primero empieza? sube, ¿no? Primero sube. Ok, entonces primero vamos a poner aquí que es nuestro diagrama de cortante. Y vamos a poner entre paréntesis que las unidades están en newtons. Ok, y ya. Ese sería nuestro primer paso. Segundo paso, indicar que empezamos en cero. ¿Verdad? Ese sería nuestro segundo paso. Y vamos a tratar de correrlo, aunque no creo que lo logre. Ah, sí pude. Entonces ahí está el cero. Ahora sí, lo que dijo la compañera. Lo primero que pasa es que eso sube. Ok, entonces sube hasta 250. Ok, entonces usted pone aquí 250. Vea que siempre es importante que pongamos los valores. Ok, los valores siempre los tenemos que poner. Ok, entonces, a partir de ahí nos vamos hasta que llegamos a la siguiente descontinuidad, que es en B. En B pasa algo. Entonces nos vamos hasta llegar a B. Otra vez volví a olvidar
proyectar las líneas de las cotas. Entonces lo hacemos. Ok. Y ahí está. ¿Y qué pasa en B? Entonces bajamos hasta 100. bajamos hasta 100, ¿verdad? Entonces ahí llegamos a 100, ¿ok? Y ponemos ahí, ¿verdad? Que llegamos a 100. Ahora, de ahí hasta dónde nos movemos. Hasta el 250. Sí, cuando usted pasa por C, ni vuelve a ver, ¿verdad? Usted se hace ahí el pesado y no vuelve a ver a ese momento de 100 porque ese momento de 100 al diagrama de cortantes nada le hace, ¿ok? Entonces usted lo ignora, ¿ok? Y usted llega hasta donde está el punto D, ¿ok? Ese momento de 100 puntual solo va a brillar en el diagrama de momentos, ¿verdad? En el diagrama de cortantes no, ¿ok? Entonces ya llegamos aquí al D en 100 otra vez y ahora bajamos hasta 150 negativo, ¿verdad? Ese 250 nos baja hasta 150 negativo y cerramos, ¿verdad? Cerramos en 150 en E y en E hay un valor de 150 que nos sube y nos deja en cero, ¿ok? Entonces, Dios, no va a querer. Bueno, ahí ustedes me disculpan. Y entonces este valor es menos 150 y menos 150 más 150 es 0. ¿Ok? Listo. Y ahí cerró nuestro diagrama de cortante. ¿Ok? Vea, el diagrama de cortante es bastante más sencillo que el de momentos, ¿verdad? Es solo ver flechitas. Claro, cuando ya hay fuerzas distribuidas, en realidad el diagrama cortante se vuelve el de momento, la forma, pues, porque hay que ver las áreas. Y el de momento escala un toque más todavía, pero por ahora estos diagramas deberían de ser sencillos. ¿Ok? Una vez más vamos a bajar un poco la línea del diagrama de momento, sobre todo porque todo el diagrama de momento está arriba de la viga. Entonces, la vamos a mover un toquecillo para abajo para que no tengamos ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo empieza su diagrama de momento? Empieza escribiendo que es su diagrama de momento, ¿verdad? Entonces, insisto en esto, vean que siempre debemos de escribirlo. Si no, yo me hago el tonto, yo digo, pero ¿de qué es este diagrama que hizo aquí? En la posición donde va el de momento, pero no entiendo, ¿ve? Entonces, me hago el tonto. De por sí que me sale. Ok, entonces, ponemos este otro aquí. 0, ¿verdad? Empezamos siempre en 0. Muy bien. Entonces, cuando empecemos en 0, nuestra primera área, ¿cómo es? Es un área positiva, Positiva. ¿verdad? La segunda también. Claro que la segunda va con trampa, ¿verdad? La segunda usted la ve así de lo más bonita y todo, pero en C va a pasar algo, ¿verdad? En C va a pasar algo, entonces estemos atentos a eso. Y la última es negativa, ¿verdad? Entonces la primera área, ¿cuánto da? 250 por 5, 1250, ¿verdad? Entonces la primera área nos va a subir a 1250. Entonces nos va a subir como por ahí, pero en rojo. ¿Ok? Entonces nos va a subir y empezamos en 0. ¿Ok? Ahí. Como a menos 1000, no, a 1250 positivo. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Luego tenemos que ver la siguiente área, pero no toda, digamos, no sería 100 por 8. Si lo vemos como 100 por 8, estaríamos mal. Este,
Entonces, ¿verdad? Si lo hacemos como 100 por 8, vamos mal, porque pasaríamos recto, ¿verdad? Si hacemos 100 por 8, 800, y se lo sumamos a 1250, tiramos de un solo a 2050 y estamos mal, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa en el C. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? De ahí, primero, o sea, estando atento, ¿verdad? Estando atento desde el principio, habiendo visto que hay un momento puntual en C. Segunda forma de darme cuenta, ver que cuando usted tiró las proyecciones de las cotas, esta área es cortada, la del diagrama de cortante, ese cuadrito de 100 es cortado a la mitad. Entonces eso sería como otro indicativo de que ahí algo pasa. Entonces, básicamente son las únicas dos formas. Más allá de eso no hay más. ¿Ok? Entonces, 100 por 4 ahora, ¿verdad? Sería 1650. Y ese 1650 tiene que crecer más lento de como creció el 1250. Porque vean que el área del 1250 era un área más grande, entonces tenía que crecer más abruptamente. ¿Ok? Entonces este valor sería 1650. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona ese diagrama, ese momento puntual? Funciona como una grada, ¿verdad? Y eso nos va a subir o nos va a bajar. Baja. Eh, Ah, no, porque es puntual, entonces sube. es puntual, exacto, entonces sube. ¿Por qué? ¿Por qué sube? Porque es negativo, ¿verdad? Entonces, recuerden, las flechas positiva y negativa nos bajan y nos suben en el diagrama de cortante. Los momentos puntuales es al revés. Los negativos nos suben, los positivos nos bajan. ¿Ok? Entonces, ese 1650 lo voy a borrar y lo voy a escribir abajo porque ahí nomás va a quedar el otro. Entonces, para que no nos confundamos. 1650 es el de abajo y ahora dice que hay una línea que nos sube porque eso es lo que hace el momento de 100. Nos va a subir. ¿Ok? Y entonces nos va a subir en 100. ¿Ok? Y nos sube hasta 1750. ¿Verdad? Vean que cuando yo escribí este enunciado, luego me arrepentí de haber puesto ese momento tan pequeño. ¿Ok? De haber puesto 1650, de haber puesto solo 100. Digamos, de haber puesto un valor más grande, algo así como 300 o algo así. Para que se viera, porque en escala, digamos, ese 100 es muy pequeñito en comparación al resto de los valores. Entonces, sería 1750. Pero bueno, lo importante es que ahí está y tenemos que respetarlo. Hay que ponerlo, si no el diagrama no va a cerrar y no cierra por 100. Y usted dice, ¿dónde están esos 100? Y ahí están. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, usted va a seguir subiendo porque tiene otra vez el área positiva a la par. Entonces, en ese caso, el área positiva otra vez es 100 por 4, o sea, otra vez es 400. Y debería de subir, como les decía el otro día, con la misma pendiente que venía subiendo antes. Que tienen que ser dos líneas paralelas, porque es la misma área. Es la misma área, entonces no se justificaría, digamos, que suba con otra pendiente. ¿Ok? Incluso, digamos, si fuera más largo el segmento, digamos que uno mida 4 y el otro mida 5, entonces la primera habría sido 400 y la segunda 500, sigue subiendo con la misma pendiente, nada más sube más lejos, o sea, avanza más, pero la pendiente tiene que ser la misma porque son producto de la misma, digamos, del mismo corte de cortante. ¿Ok? Entonces ese sería el valor. Ahora, 1750 más 400, ¿verdad? Eso da 2150. ¿Ok? 2150.
Una vez que estemos ahí en 2150, va a venir la única área negativa que tenemos y nos va a bajar. Ahora, esa área, ¿cuánto da? 900. 900, ¿verdad? Entonces, si usted tiene 1250, perdón, ya dije la respuesta. Si usted dice, si usted tiene 2150 y baja 900, ¿a cuánto llega? 250. 1250. A 1250, ¿verdad? Y usted se asusta todo y se preocupa todo, pero en realidad no, porque ahí usted tiene su momento en E, ¿verdad? Que es su Salvador, en este caso, ¿verdad? Porque ese momento en E, ¿qué es? ¿Es un momento positivo o es un momento negativo? Positivo. Positivo. ¿Y qué le hacen a usted los momentos positivos? Bajan. Bajan el diagrama. Bajan el diagrama. Entonces, si usted está en 1250, ¿cuánto se lo baja? 1250. Pero Sí, y llega a 0. 0. Y ahí sale Elmo atrás, ¿verdad? Así con las llamas, porque ya usted le cerró el diagrama, muchachos. Entonces usted está súper contento. ¿Ok? Bueno, a mí no me ha cerrado, pero es porque no lo puedo dibujar. Y ya, ahí cerró. ¿Verdad? Entonces parece, no sé ni qué parece, pero lo que parece es que está bueno, eso sí parece. ¿Ok? Entonces, no cerró en 0. ¿Alguna duda con respecto a este? Ninguna. Ok. Es siempre todo bonito cuando nos sale, ¿verdad? Pero, ya saben, tienen que tratar de practicar también ustedes para que también les salga a ustedes solitos. Ok, vamos a continuar. Entonces, si no hay preguntas de este. Y tiene, digamos, como siempre, su patín y su gozne. La reacción en X da 0, ¿verdad? Aquí no está dibujado ninguno de los dos diagramas, entonces vamos a tener que dibujar los espacios. Pero lo importante sería las reacciones, ¿ok? Entonces, calcule las reacciones y me dicen cuánto da mientras yo voy dibujando aquí las proyecciones de las cotas. Ok, entonces vayan todos ahí calculándolo, si tienen el gusto. Y ahorita comparamos a ver cuánto nos da. Ok, a mí CY me da 40 y AY me da 80. ¿Qué tal? ¿Verdad? Yo haría una sumatoria de momentos en A. Bueno, primero que calcularía la reacción puntual, serían 120, ubicada a 3 metros desde A. Y cuando hago la sumatoria de momentos en A, sería menos 120 por 3, más CY por 9, entonces menos 360, más 9 CY, y 360 entre 9, a mí me da 40. ¿Ok?
Entonces, si CY vale 40, luego hago una sumatoria de fuerzas en Y y tengo AY menos 120 más 40 y eso me da que AY vale 80. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Eso me dio. Ok. Y son kilonewtons. Ok, entonces usted tiene que poner ahí kilonewtons. Ok, y AY igual a 80. Ok. Claro, vea que es todo una pena, digamos, si usted falla las reacciones, porque ya el diagrama no le va a cerrar. Y probablemente usted se pueda centrar diciendo, ay, ¿por qué no me sirve el diagrama que estoy haciendo mal? Y piensa y piensa y piensa en el diagrama y tal vez no piensa que sean las reacciones las que estén malas. Y eso puede ser, ¿verdad? Entonces hay que revisar todo. ¿Ok? Muy bien. Entonces dibujé esas flechas ridículamente largas. Vamos a dibujarlas más cortas. ¿Ok? Pero no más pequeñas, no más angostas. ¿Ok? Entonces ya, ¿cómo empieza nuestro diagrama? Ya usted seguro lo dibujó porque yo duro mucho, pero nuestro diagrama empieza poniendo que es diagrama de cortante y esta vez son kilonewtons, entonces tenemos que poner que son kilonewtons entre paréntesis. ¿Ok? Igual, si no pone kilonewtons, yo voy a decir, ay, se equivocó por 1000, porque usted lo puede hacer en newtons si quiere, pero tendría que responder, o sea, tendría que poner todas las respuestas multiplicadas por 1000. ¿Ok? Lo cual no tiene mucho sentido que sea, digamos, la decisión. ¿Ok? Entonces, la vamos a trabajar en kilonewtons. Más fácil. ¿Ok? Y eso es, empezamos en 0. Y parece que está, sí, sí se pudo. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo empieza nuestro diagrama? Entonces, nuestro diagrama empieza subiendo. ¿Ok? ¿Y cuánto sube? Sube 80. ¿Ok? Entonces sube 80. Y se torció al final. Qué bien. Ahí. Pero ¿por qué? Ahí. ¿Ok? Entonces usted pone ahí 80. No olvide siempre poner todos los números. Ahora sí, como teníamos carga distribuida, ¿verdad? Entonces las cargas distribuidas funcionan como, son áreas, ¿verdad? Funcionan como el área de un rectángulo. En este caso es importante fijarnos hacia dónde apunta la flecha y la flecha apunta hacia abajo y qué bueno. Y cuando las flechas apuntan hacia abajo son áreas negativas, ¿verdad? Entonces usted calcula esa área que ya la había calculado para calcular la fuerza, la fuerza puntual, ¿verdad? Le había dado 120. Pero ahora en términos de área es menos 120. Y olvídese de esa fuerza puntual, ¿verdad? Esa fuerza puntual de 120, vea que yo ni siquiera la dibujo en la viga para que después no se nos olvide y creamos que ahí hay una fuerza puntual como en el ejercicio 1 de la tarea, ¿verdad? En el ejercicio 1 de la tarea, sí es cierto que hay una fuerza puntual metida dentro del diagrama o sea, dentro de la fuerza distribuida, pero este no es el caso, ¿verdad? Aquel sí, este no. Entonces, listo. Después de haber dicho eso, el área funciona como un triángulo, ¿verdad? Al final, porque es pasar de 80 a 80 le restamos 120 y nos da 40. Entonces, cuando lo dibujamos, 40 negativo, ¿verdad? Tenemos que llegar aquí a menos 40. ¿Ok? Entonces, la única forma de llegar a 80, de 80 a menos 40, con una única línea, es que esa línea sea inclinada, que sea decreciente, lo cual tiene sentido porque las flechas apuntan hacia abajo y además, sí, forma triángulos, ¿verdad? Ahora, lo que les decía, que por ahora tal vez no nos diga nada, pero aún que es el diagrama de cortante, y cortó acá al eje, este sí va a ser importante, este punto, no solo, digamos, para interpretaciones futuras, sino que en el diagrama de momento,
ese punto sí va a ser a considerar, porque cuando tengamos que calcular el área del triángulo de arriba, necesitamos saber cuánto mide eso para poder calcular, ¿verdad? Entonces, piensen en eso, háganlo y me dicen cuánto da esa distancia, ¿verdad? Mientras tanto, yo voy a proyectar una línea ahí porque ahí vamos a necesitar para el diagrama de momento una línea. ¿Sí? ¿Ok? La parte pequeña me dio 2 y pues la otra 4. Sí, a partir de A es 4 y de B es 2, ¿verdad? Sí, Entonces, esto es 4 metros. ¿Te pone ahí? 4 metros. Ahora, este está un poquito más fácil, digamos, si usted no lo hubiera hecho o sea, se puede hacer, digamos, tal vez a simple vista, sabiendo que 80 es el doble de 40, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser el doble las cotas tienen que ser una al doble de la otra. O sea, una relación de 2 a 1. Y como es 6 el total, entonces de 4 y 2. ¿Verdad? Pero no importa cómo usted lo haga, siempre y cuando esté bueno. Ok. Ahora, de B a C, no hay nada nuevo. O sea, solo pasa hasta que esté en C. Entonces, el diagrama de cortante, recuerde que cuando no hay nada, el diagrama de cortante se va recto hasta que haya algo. Y ese algo está en CY, y ese algo es una fuerza de 40 que nos sube y nos cierra en 0. ¿Ok? Ese es ese algo. Entonces, este sería nuestro diagrama de cortante. ¿Ok? Este sería nuestro diagrama de cortante. Este valor es menos 40. Y en menos 40 la fuerza de CY nos sube a 0. ¿Ok? Muy bien. Y eso sería. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de momentos. ¿Ok? Entonces, tiramos una línea acá. Puede ser por aquí porque todo el diagrama está arriba de la viga. Otra vez. ¿Ok? Y entonces, vamos a poner aquí que, válgame Dios. ¿Ok? Lo primero, ¿verdad? Que nuestro diagrama es un diagrama de momento y que nuestras unidades son kilonewton metro, ¿verdad? Kilonewton metro. Muy bien. Vamos a ver si lo podemos correr. Ahí está. Y este valor es 0. Ok, ¿cómo es ahora sí la primera área que tenemos que analizar? No cuánto es, sino cómo es. una curva. Bueno, Sí, sí. sí, En sería realidad una, el área es positiva. Ajá. Ok. Entonces, ¿cuál de todas nuestras posibilidades es? ¿Verdad? ¿Cuál de todos nuestros ganchitos es el que vamos a hacer ahorita? Puede ser, tenemos 4 ganchitos, recuerden, tenemos este ganchito. Qué feo salió el ganchito. Ok, tenemos ese. Hoy va a salir más feo. Tenemos este otro y tenemos este otro. ¿Ok? Es decir, tenemos la posibilidad 1, ¿ok? Y tenemos el 2. Y tenemos 3. Y contra todos los pronósticos, el 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las 4 posibilidades es la primera área? la primera sería la 3, ¿no? La 3, sí. Ok, la 3, dicen ustedes. Sí.
Ok, ¿hay alguien que no esté de acuerdo en que sea la 3? O que tenga duda de por qué es la 3. El hecho de que sea área positiva, ¿verdad? Eso nos decía que tenía que ser creciente. Entonces, hasta ese punto podían ser estas dos. Pero el hecho de que el área vaya decreciendo significa que es cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Entonces tiene que ser la 3 porque es la que tiene los dos checks. O sea, la que cumple con los dos requisitos. ¿Ok? Entonces, efectivamente, uy, esto de ver el chat va a estar más difícil. A ver qué dice. Sí, triste creciente. De hecho, vea que cuando usted dibujó la carita triste, es cóncava hacia abajo la carita triste, ¿verdad? Esa es la razón. Es triste como levantarse a las 7 para tener clases. Pero bueno, eh, es lo que hay, muchachos. Y si les toca llevarlo en verano otra vez, entonces mejor no, mejor pase. Ok, ¿y cuánto es este valor que teníamos que poner ahí? $160. 160. ¿Ok? 160. Entonces, ¿por qué? Porque es 80 por 4 entre 2. Y eso cae siempre da 160. Muy bien. La siguiente área es una área negativa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿cuál de las 4 posibilidades es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? 4. La 4. ¿Verdad? Área negativa. Quedan las dos que decrecen. ¿Ok? Entonces, mira, yo hice el check mal la vez pasada porque eran las dos crecientes eran la 2 y la 3, ¿verdad? Pero bueno, estábamos tan seguros de que era la 3 que ni nos importó. Las dos decrecientes son estas, ¿ok? Pero como el área va o sea, por ser área negativa, y como el área va decreciendo, entonces doble check la 4, por lo tanto la 4 es la opción correcta. Y entonces nada más ahí la anotación, y en la pasada debía haber marcado con el primer check 2 y 3, que eran las dos crecientes por aquello. Pero de todas maneras estábamos claros de que era la 3. Entonces, ¿cuál sería esa área? ¿Cuánto nos da esa área? Menos 40. Menos 40. Entonces, ¿hasta cuánto bajamos? 120. Bajamos a 120. ¿Ok? Hijo. Bueno, ahí usted me va a creer que eso es una bonita curva. ¿Ok? No hay forma de que la haga bonita. Bueno, esa quedó más o menos. Entonces, 120. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué tenemos? ¿Cómo es la última área? Negativa. Pero es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿esa cómo va a bajar? ¿Va a bajar en curva o cómo? En línea. En línea. Ujú. En línea recta, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿y cuánto es el área? Menos 120. Bueno, 120, pero lo negativo. Ajá. Entonces, a 120 le quitamos 120, quedamos en absolutos ceros, ¿verdad? La contabilidad cerró. Excelente, muchachos. Entonces, acabamos de hacer nuestro diagrama que tiene forma de pájaro, ¿verdad? Y usted después dibuja un pájaro de lo más bonito. Yo no sirvo para dibujar, pero ese es el diagrama Zanate. ¿Ok? Entonces terminamos en 0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con nuestro diagrama de momento? De acuerdo. Y ya le digo, usted podrá decir qué tristeza, digamos, llegamos a esos diagramas y por eso se pone a dibujar un pájaro porque no hay nada más que hacer que solo dejar el diagrama. Bueno, sí, digamos, por ahora puede ser un poco decepcionante, pero ya le digo, en el futuro usted va a utilizar estos diagramas para más cosas. Y este es el momento en el que se aprenden a hacerlos. Entonces, qué mejor que aprenderlo bien, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro diagrama. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, acá, esta es una
otra viga, digamos, donde tenemos nuevamente dos reacciones. La reacción en X del gosne 0. Entonces, AX vale 0, ¿verdad? Y tenemos AY y tenemos DY. Ok, eso sería lo que tenemos. Ok, entonces, vamos a poner aquí AY. Ok, y vamos a poner aquí DY. Entonces, más o menos en la tónica de antes, mientras voy dibujando las proyecciones, vayan determinando el valor de esas reacciones, por favor. En este caso, obviamente, digamos, vamos a trabajar en kips y las distancias las vamos a trabajar en pies. Ok, ok. Entonces, ¿cuánto dio las reacciones? Ay, qué otro sí. Bien, entonces, bueno, debimos de haber hecho una sumatoria de momentos en A, o pudimos haber hecho una sumatoria de momentos en A, donde eso es igual a 0, y teníamos que eso es menos 20 por 6, y menos 12 por 14. Luego, esa fuerza distribuida, 1.5 por 8, sería 12, ¿verdad? Y está ubicada, bueno, desde D a 4. Entonces, desde A estaría ubicada a 28, ¿verdad? Me parece. Entonces sería menos 12 por 28, ¿ok? Más eh, de Y está ubicada a 24. Entonces 24 por dy, ¿cierto? Y eso igual a 0. Esa sería, digamos, la expresión. ¿De acuerdo? Ujú. Y a partir de ahí, ¿cuánto da dy? A mí me dio 29.5. 99.5. Ujú. Sí, Ok, 29. vamos a escribirle. Kips. Ok, Profe,
Profe, pusiste 99. Está grande ese valor, pero ahí parece. Profe, creo que es ¿Cuánto? 29, no 99. Sí. Voy, es que no los escucho bien. ¿Me repiten, por favor? Que es 29.5. Ah, ok, eso sí tiene más sentido, ¿eh? Gracias, ahora sí escuché bien. 29.5 kips. ¿Ok? Profe, a mí me dio 26, pero no sé si es que lo hice mal. A mí también me da 26. Ok, ok, vamos a ver, sería 20 por 6, que es 120, ¿verdad? 12 por 14, ok, vamos con 288. Más 12 por 28, ok, y eso entre 24. Que a mí Sí, me da es 20. 26 exacto. Sí, es que metí mal un número, lo siento. Ok, no pasa nada. Ok, 26 kips. Ok, 26 kips. Y ahí estamos con esa. Y a partir de la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? ¿Cuánto nos da entonces a Y? Para abajo tenemos en total 44. Y para arriba por ahora tenemos 26. Entonces yo creo que a Y nos debería dar 18, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, pues ahí estamos. Ok, con AY. Muy bien. Y vamos ahora sí finalmente con el diagrama. Ok. Entonces, esto va a subir, va a bajar, va a bajar, va a subir, va a bajar. Ok, digamos que está más o menos como intermedio. Ok. Digamos ahí. Ok. Entonces, ahora sí. Bueno, después de que escribamos que el diagrama es el diagrama de cortante y que eso está en kips, ¿verdad? Estas unidades inglesas que se llaman kips. Y además tenemos que indicar que empezamos en 0. Ok, lo primero que nos va a pasar es que vamos a subir 18 unidades. Ok, 18 unidades es lo primero que nos va a pasar. Ok, entonces subimos 18. Ok, luego, ahorita ponemos los números. Vamos haciéndolo cualitativo. Entonces, avanzamos con 18 hasta la primera discontinuidad, que es en B. Ahí hay una fuerza que nos va a bajar. Ahora nos va a bajar 20, entonces llegamos a -2. Entonces, apenas nos pasamos al otro lado del eje, continuamos en -2 hasta que vuelva a pasar algo, y ese algo pasa ahí en C, ¿verdad? Donde encontramos una fuerza ahora de 12, y con esa fuerza de 12 vamos a bajar a -14. ¿Ok? Luego en -14 nos vamos a ir hasta el punto D, donde tenemos la fuerza de 26, que esa fuerza de 26 nos va a subir hasta 12 positivo, ¿verdad? Porque íbamos en -14 y -14 más 26 da 12 positivo. Y finalmente esa última área es un área, tiene que ser un área porque es una carga distribuida y las flechas van hacia abajo, entonces es un área negativa, por lo tanto tenemos que es -12 y 12 menos 12 da 0, ¿verdad? Entonces ese sería el final del diagrama. Ok, entonces este valor es 18 positivo. Lo siguiente que nos pasa es que bajamos a -2 cuando llegamos al 20. Lo siguiente que nos pasa, y eso era -2, ¿verdad? Entonces sería -2. Lo siguiente que nos pasa es que llegamos a la fuerza de 12, que nos baja aún más y nos baja hasta
menos 14. Y cuando llegamos a la fuerza de 26, aquí voy a indicar a los dos lados en menos 14. A veces se puede indicarlo a los dos lados como para que no nos quede ninguna duda. Cuando llegamos al menos 14 nos va a subir en 26 unidades, llegando hasta el 12 positivo. Y finalmente vamos a bajar inclinados porque tenemos una carga distribuida. Y la carga distribuida, recordamos, nos baja inclinados. Nos baja en 12 unidades y llegamos a 0. ¿Ok? Ahí estamos con el diagrama de cortante. Y el diagrama de momentos, vamos a dibujar acá la línea base. ¿Ok? Allí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, que no se nos olvide indicar que este será nuestro diagrama de momentos y cuyas unidades van a estar en kips y pies. ¿Ok? Entonces, ahí está. Muy bien. Y empieza en 0. Empieza en 0. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la primera área o cómo son las áreas? Bueno, tenemos un área positiva acá, tenemos un área negativa, tenemos otra área negativa y tenemos un área positiva, pero en forma triángulo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado ahí al final. ¿Okay? Entonces, la primera área es positiva y su valor es 18 por 6, ¿verdad? Y 18 por 6 da, ¿qué da? 128. No, 144. 108 más bien. Sí, 108. Ok. Empecé a decir números a lo loco sin pensarlo y hasta el tercero ya lo pensé. Entonces sería 108. Entonces esto va a subir como así. Ok. Y ¿verdad? Sabemos que sube porque el área es positiva. Entonces va comportamiento creciente. Ok. Luego tenemos un área negativa. Ok. El área negativa que tenemos es de menos 2 por 8. ¿Verdad? Entonces acá mejor vamos a escribir 108 para que no tengamos que tenerlo tanto tiempo en el memory RAM. Entonces pongamos ahí 108. ¿Ok? Muy bien. Lo pongo en negro para que no se nos confunda con los del diagrama de constante. Esa área negativa es un área de menos 2 por 8, 16. ¿Verdad? Entonces a 108 le quitamos 16 y eso nos da, ¿qué nos da? 92, ¿verdad? 92, sí. Esa caída tiene que ser lenta, o sea, tiene que ser bastante somera, porque el área es muy pequeña. O sea, vea que escalarmente estamos pasando de 108 a 92, lo cual es muy poco, ¿verdad? El cambio, entonces tiene que verse bastante acostadita. ¿Ok? Eso por ese lado. La siguiente área sí es un área muy grande, más bien, ¿verdad? Es un área de menos 140, porque es menos 14 por 10, o sea, menos 140. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo nos va con eso? Cuando estemos en 92, le quitamos menos 140, eso nos da 48, ¿cierto? Sí. Negativo, ¿verdad? 48 negativo. Entonces bajamos hasta menos 48. ¿Ok? Como por ahí. Entonces menos 48 sería el valor. ¿Ok? Entonces, menos 48. Y ahora, lo que sigue es otra vez las áreas inclinadas. Entonces, ¿cuál es? De aquellas 4 que habíamos dibujado, ¿cuál era? ¿Se La acuerdan las tercera. posiciones? La 3. Sí, la tercera, correcto, porque las habíamos dibujado así, ¿verdad? Estaba esta otra, estaba esta y finalmente esta, ¿verdad? Entonces,
Habíamos dicho que cuando el área es positiva, en realidad podían ser estas dos porque eran las crecientes, pero va decreciendo, entonces cóncava hacia abajo. Entonces es la tercera. Y además tenemos la ventaja de que 12 por 8, 96, entre 2, 48, es un área positiva de 48, y en este momento estamos en menos 48, ¿verdad? Y de menos 48 pasamos a 0. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos así de 0. Entonces nada más vamos a dibujar rápidamente los diagramas, nada más, ¿verdad? Entonces ahí me disculpan. Aquí tenemos la línea del diagrama de cortante y entonces en una recapitulación del diagrama de cortante empezaba en 0, subía a 18, se mantenía en 18 hasta que baja 20 a menos 2, se mantiene en menos 2 hasta que baja a menos 14, se mantiene en menos 14 hasta que el 26 lo sube a 12 y se mantiene en 12 hasta que cierra en 0, ¿verdad? Ese era el diagrama de cortante. Y el diagrama de momento, ¿verdad? Estábamos con el tema de las áreas. Entonces la primera área es 18 por 6, sería 108, ¿verdad? Esa nos sube aquí. Luego la siguiente área es menos 16, entonces nos baja, pero nos baja lentamente, ¿verdad? Hasta llegar a 92. Luego nos bajan abruptamente desde 92 hasta menos 48, ¿ok? Y finalmente lo que estábamos viendo es que cerramos con el comportamiento 3, que el comportamiento 3 es ir creciendo, pero cóncavos hacia abajo, ¿verdad? Ese sería el comportamiento final, ¿ok? Entonces nos tiene que quedar algo así, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces los números en el diagrama de este momento son 108. Vamos a ver. ¿Qué tal? Ok, ahí está. Como que no quiere. Vamos a ver. Entonces, ya. Sería 108. Vamos a ver si se escribió o no se escribió. Ok. Sería 108. Luego bajamos un poquito a 92. Luego menos 48 y de último 0. ¿Verdad? Entonces, a 92. Ay, no quiere escribir. ¿Sí? Y ahora escribió mucho. Ok, y ahora sería menos 48. De hecho, bueno, y terminamos en 0. ¿Verdad? Entonces no fue nuestro diagrama más bonito, pero esos son los valores. Ok, entonces ya con eso tenemos los 4 valores, los 4 diagramas estos adicionales de la lección.